Bien, tipo objetivo sistemático, hay un pragma, tipo objetivo conglobante, el pragma es conflictivo, tengo completo el aspecto objetivo del tipo doloso activo. Me queda el aspecto subjetivo. Aspecto subjetivo del tipo doloso activo. Como dijimos, es doloso, ¿por qué? Porque persigue el fin productor del resultado. Entonces, dolo es la voluntad realizadora del tipo guiada por el conocimiento de los elementos del tipo sistemático. Yo tengo que conocer los elementos del tipo sistemático para poder querer el resultado. Puede haber conocimiento sin finalidad, pero finalidad sin conocimiento no. No me puedo proponer ese fin si no conozco esos elementos. Entonces, los elementos del tipo objetivo sistemático deben estar en mi conciencia. ¿Hasta qué punto tengo que pensar en ellos en el momento de actuar? Es relativo. Hay elementos que son copensados. En el momento de tener un acceso carnal con la víctima, no estoy pensando en la edad de la víctima ni en la partida de nacimiento, pero no puedo dejar de copensarlo. Ese es el grado de actualización, el grado de efectividad. En cada caso veremos lo que se requiere para poder decir que el sujeto tenía la finalidad, ¿no? Se habla de dolo directo y de dolo eventual. El dolo directo es cuando se quiere directamente el resultado o cuando se realiza una conducta que inevitablemente provocará el resultado, ¿no? El dolo directo, se quiere el resultado, quiero matar a alguien, le doy 18 balazos, lo mato. Dolo directo de consecuencias necesarias, quiero matar a alguien que está en un avión, tiro el avión abajo, un misilazo al avión. Claro, mato a todos los demás pasajeros del avión. Bueno, sí, consecuencia necesaria. Dolo eventual es cuando el agente se representa la posibilidad de producción del resultado, pero a mi juicio está encubriendo una voluntad real de producción del resultado bajo la apariencia de una falsa e infundada esperanza. Es el sujeto que se representa lo que va a pasar, pero dice, pero no va a pasar. Entonces apuesta con otro a pasar semáforo en rojo durante 10 cuadras, no pasa nada. O dice, bueno, vamos a hacer una apuesta que yo puedo recorrer 5 kilómetros de la Panamericana a contramano, total no va a pasar nada. Infundadamente cree que no va a pasar nada. En definitiva, lo que está es ocultando, encubriendo una verdadera voluntad realizadora. Realmente el dolo eventual ha traído serios problemas porque se confunde con la culpa con representación. Después vamos a ver qué es la culpa con representación. Yo creo que la posibilidad de confusión se da solamente cuando hay dominabilidad, cuando el fenómeno se podía dominar y cuando cualquier observador tercero diría que hay un plan, diría que hay un programa. Pero bueno, eso es, lo vamos a ver mejor con la culpa. Respecto del dolo, como toda disposición interna y toda voluntad interna, se infiere, no queda otra. O el sujeto lo dice o lo inferimos. No podemos generar presunciones iuris et de iure, porque entonces sí estamos generando un dolo que no existe. Las viejas presunciones de dolo de los códigos penales han desaparecido. Inferimos de la conducta que hubo o que no hubo voluntad realizadora. Pero eso, como todo fenómeno interno, es una inferencia. Naturalmente, pueden abrir ustedes cualquier expediente, encontrar una cantidad de defensas
donde se dice, no, lo que pasa es que el sujeto no quería, ¿cómo no quería? Le pegó 5 balazos. Bueno, no, porque se le escapó en ráfaga. Estaba con el cuchillo así, vino y se clavó. No. Obviamente esto es una cuestión de prueba, es una cuestión de inferencia, y todas las tentativas de limitar el dolo a conocimientos, a meros conocimientos, no son más que formas de reverdecer hoy la vieja presunción de dolo que desapareció del Código. ¿Qué es lo que puede excluir el dolo? Cuando tenemos una tipicidad objetiva, no tenemos la subjetiva. ¿Qué puede excluir el dolo? El error. El error puede ser vencible o invencible. Error vencible es aquel que poniendo la normal diligencia uno se da cuenta. Error invencible es aquel que por más que uno ponga la normal diligencia no se da cuenta. En el caso del error que excluye el dolo, que se llama error de tipo, sea vencible o invencible, el error de tipo siempre excluye el dolo. Lo único que nos interesa si es vencible es porque eventualmente, y si existe un tipo culposo, el error vencible de tipo puede dar lugar a una tipicidad culposa. Pero la dolosa la excluye sea vencible o sea invencible, porque no hay dolo. Es decir, yo salgo de un restaurante, están los abrigos colgados en la puerta del restaurante, acá no los ponen porque se llevarían los abrigos todo el mundo, pero hay países donde esto se hace, entonces llega uno y tomo mi abrigo resulta que es marrón, me llevo un abrigo verde. Es insensato. Bueno, si es vencible o invencible, me llevé el abrigo equivocado, me lo llevé por error. Si mi error era vencible o invencible, no importa en este caso, porque no hay figura de hurto culposo. El error de tipo puede estar psíquicamente condicionado. Puedo ser un esquizofrénico que no reconozco lo que está pasando en el mundo y creo que lo que tengo adelante es un árbol, lo que tengo adelante es una persona, le doy un hachazo. Bueno, obviamente no tenía el fin de lesionar ni de matar a una persona. Hay errores de tipos que recaen sobre distintos elementos típicos. Aquí hay una clasificación de distintas circunstancias. Fundamentalmente las hipótesis que más se discuten son la aberratio ictus y el dolus generalis. Cabe aclarar en cuanto a conocimiento de los elementos del tipo, ahora vamos a ver la aberratio ictus y el dolus generalis, pero respecto del conocimiento de los aspectos objetivos del tipo sistemático, del tipo objetivo sistemático, basta con el conocimiento paralelo en la esfera del profano, los conocimientos que todos tenemos, no se requiere un conocimiento técnico. Sé que al apretar una llave de luz pasa tal cosa, no tengo ni los conocimientos del electricista, menos voy a tener los conocimientos del físico para explicar cómo funciona, pero ese es el conocimiento que me basta. También hay un problema en cuanto al conocimiento de los aspectos del tipo objetivo sistemático, porque hay elementos valorables, hay elementos que son del mundo físico y hay elementos que son del mundo jurídico. Esto muchos lo niegan porque dicen, bueno, casi todos los elementos del mundo físico también están delimitados jurídicamente. Insisto en algo que dije hace un rato. Una cosa es delimitar jurídicamente algo, otra cosa es inventarlo. No es el mundo jurídico que inventa, el mundo jurídico, lo jurídico delimita. No hay una vaca jurídica, no hay un ser humano jurídico, no hay un árbol jurídico, no, se puede delimitar jurídicamente, pero no todo es jurídico en cuanto al contenido. No inventa el derecho, no está inventando la vaca, el ser humano o el árbol. En este sentido, no significa que haya elementos normativos que puedan ser más indefinidos que los elementos descriptivos o del mundo físico. Hay elementos normativos, como el concepto de funcionario público en nuestro código, que está expresamente delimitado, que son muy precisos.
Hay elementos del mundo físico que pueden ser un poco más complicados, como el concepto de ganado, que lo era, ¿no? Y se discutió bastante. Lo que sí, cuando en los tipos hay elementos de carácter puramente valorativo, ahí entro en duda e incluso creo que la mayoría de estos elementos, cuando existen, son inconstitucionales porque realmente no sirven para consolidar un concepto si no es respecto de una valoración que es subjetiva y que puede ser muy arbitraria. El viejo concepto de mujer honesta, por ejemplo, en la vieja fórmula del estupro, que es la mujer honesta, dio lugar a 1000 interpretaciones, absolutamente arbitrarias, absolutamente encontradas, es un concepto valorativo de carácter difuso que remite a una valoración ética por parte del juzgador, realmente, y creo que estos elementos son abiertamente inconstitucionales. De cualquier manera, concepto jurídico o conceptos físicos vale lo que es la valoración paralela en la esfera del profano. No se necesita de ninguna manera que, para que haya dolo, con que el sujeto tenga un conocimiento técnico. Ahora bien, habíamos dejado colgado aberratio ictus dolus generalis. Y normalmente se agrega una hipótesis que no tiene nada que ver, que es el error in personam. El error in personam es cuando, o en el objeto, es cuando dirijo mi ataque hacia un objeto, pero lo identifico mal. Ahí pueden pasar dos cosas, que el objeto sea equivalente o que el objeto sea inequivalente. Si quiero matar a Juan, pero me confundo porque hay poca luz y mato a Pedro, mi conducta la dirijo contra una persona y mato a una persona. No era la que yo quería, sí, pero dirigí mi conducta contra esa persona, maté a esa persona, tengo un homicidio. Bien. Naturalmente puede suceder que se trate de un delicta propria, de uno de los delicta propria, en cuyo caso no es indiferente al derecho que yo mate a mi padre o que mate a alguien que no es mi padre. Bueno, en ese caso tengo que atenerme a lo que hice objetivamente. Quería matar a Juan, que es mi padre, pero maté a Pedro, que no es mi padre. Bueno, es homicidio simple, no es homicidio calificado, porque no maté a mi padre. Está bien. Quería matar a Pedro, que no era mi padre, y maté a Juan, que era mi padre. Sigue siendo homicidio simple porque no tenía el dolo, ahí sí lo que no tenía es el aspecto subjetivo de matar a mi padre. Bien, error in personam. Es distinta la hipótesis del aberratio ictus, que es el error en el golpe. Dirijo mi conducta contra una persona, pero se desvía la bala y mata a otro. Suponiendo que no haya dolo eventual, hay que excluir la posibilidad de dolo eventual. Normalmente se dice, bueno, quería matar a una persona, mató a una persona. No, vale. Mi conducta la dirijo contra una persona y solo que le doy a otra. No es el mismo caso que el error in personam. Creo que esa hipótesis hay que resolverla por vía de un concurso ideal de tentativa de homicidio con homicidio culposo. Por otra parte, no tendría mayor sentido resolverlo de otra manera. Si en vez de matarlo lo lesiono, entonces ¿qué pasaría? ¿Me queda impune la tentativa de homicidio y solo tendría unas lesiones dolosas? No. Entonces depende de que la bala le pegue o no le pegue, que tenga o no, dependería que la solución sea distinta. El problema del dolus generalis es cuando el resultado se adelanta o se atrasa respecto de lo previsto. Quiero matar a una persona y después tirar el cadáver al río para ocultar el hecho o simular un accidente, un ahogamiento. En realidad la golpeo, creo que está muerta, la tiro al río, pero se muere ahogada. Se atrasa el resultado. Yo creo que la solución ahí depende de que haya una unidad de conducta
una unidad de decisión o que haya diversas unidades de decisión. Hay una conducta o hay varias conductas según la unidad de decisión. Si quiero matar a alguien y tirarlo al río, que se muera ahogado o que se haya muerto antes con los golpes que le di no tiene mayor importancia. Si tengo dos conductas, si me peleé con alguien y creí que estaba muerto, y en ese momento entonces hago un segundo plan de tirarlo al río, eso es otra cosa. Ahí dividí la conducta. Ónticamente no puedo decir que haya una única conducta. Cuando hay una única conducta que se atrase o se adelante el resultado, es indiferente. Pero cuando hay dos conductas, tengo dos conductas, y entonces no me queda otra que tener en cuenta un concurso real. No hay otra solución desde el punto de vista jurídico. Estos son los casos donde se plantean mayores dificultades. Con esto cerraríamos el dolo, es decir, el tipo subjetivo doloso, elemento nuclear del tipo subjetivo doloso es el dolo. Sin embargo, hay tipos que tienen en su aspecto subjetivo una estructura asimétrica. El aspecto subjetivo está hipertrofiado en relación al tipo objetivo. El tipo subjetivo es más grande que el tipo objetivo. No abarca solo el dolo, sino algunos elementos subjetivos distintos del dolo. Estos elementos subjetivos distintos del dolo se llaman elementos de tendencia trascendente, en algunos casos, y elementos de tendencia interna peculiar o de ánimo en otros. Elementos de tendencia interna trascendente son todos aquellos tipos cuando dice el que con el fin de, el que hiciera tal cosa con el objeto de, el que hiciera tal cosa para, el que matara a otro para ocultar tal cosa o para consumar otro delito, no porque por es un motivo, el motivo va a la culpabilidad. El que es para, las ultrafinalidades, digamos. El dolo llega hasta obtener el resultado que quiero, pero el tipo tiene en cuenta en aquellos casos donde la voluntad no solo llega a causar el resultado, sino que para otra cosa. Estos son delitos de tendencia interna trascendente, elementos subjetivos internos trascendentes o de ultrafinalidad. Tipos con elementos de tendencia interna peculiar o de ánimo, estos son otros. Normalmente los elementos de ánimo hay que manejarlos con mucho cuidado. Los elementos de ánimo son en general elementos peligrosos, porque normalmente en el derecho penal autoritario se toman en cuenta para privilegiar la conducta de los amigos, todo lo que los amigos hacen es broma, y no la de los enemigos. Nuestro código contiene elementos de ánimo o de tendencia interna peculiar, pero no los usa para ampliar el ámbito de lo punitivo, sino para reducirlo. En ese caso son constitucionales. Por ejemplo, el hurto calamitoso. No basta con que objetivamente yo cometa un hurto cuando la víctima, cuando el sujeto pasivo se encuentra ante una desgracia, ante una calamidad. No. Es necesario que yo me aproveche de esa calamidad, y el aprovecharse de la calamidad es un elemento de ánimo. La violación de una mujer incapaz, acceso carnal con una mujer incapaz. Si nosotros no incluyésemos un elemento de ánimo, estaríamos condenando a toda mujer débil mental, por ejemplo, con cierta debilidad mental marcada, la estaríamos condenando a privarse absolutamente de relaciones sexuales. Cada sujeto que se le acerque estaría el señor Estado con un garrote, cuando en realidad puede haber otro que más o menos sea más o menos débil mental como ella y tenga ganas de tener relaciones sexuales, y ella también. Y nada hay por el cual el Estado estaríamos haciendo una cosa de carácter directamente genocida, de carácter
eugénico, digamos, una cosa de esa naturaleza. Es una barbaridad. No, lo que penamos no es nada más que la relación, sino el aprovecharse de la situación de inferioridad de la mujer. La alevosía. La alevosía no es objetivamente matar a una persona indefensa y nada más. No. La alevosía es matar a una persona indefensa aprovechándose de la indefensión de la persona, de la ventaja que me da la indefensión de la persona. Si no, imagínense que un homicidio piadoso, bueno, sería un homicidio alevoso, pero el homicidio piadoso es un homicidio, pero no es alevoso. No es alevoso porque no me estoy aprovechando del pariente, del familiar, que me está pidiendo que ponga fin a su sufrimiento, que estoy viendo. No, y está indefenso, está en la cama, defenso, claro, pero no es un homicidio alevoso. No existe el ánimo de aprovecharse de la situación de indefensión del sujeto. De modo que en estos casos donde el elemento subjetivo de ánimo, la tendencia interna peculiar, no está usada para ampliar el ámbito de lo prohibido, son casos en que los elementos subjetivos de ánimo son constitucionales. Hay algunos elementos subjetivos de ánimo muy particulares, fundamentalmente la habitualidad y la profesionalidad. Son elementos subjetivos de ánimo importantes. Se duda mucho, se dice, bueno, no, cuando la habitualidad requiere reiteración. Yo diría que la reiteración crea una presunción de habitualidad, pero no es que la habitualidad requiera reiteración. El curanderismo, por ejemplo, no es que cualquier vecina le aconseje a otra o le recete para otra, le diga, a mí estas gotas que me dieron para el hígado son buenas, y ni siquiera que eso lo haga una vez a la semana, no. Pero una persona que instala un consultorio, pone un aviso, empieza a recibir gente, aunque haga un primer hecho, todo ese armazón me está indicando que emprende una conducta que es habitual. De modo que la habitualidad es un elemento subjetivo del ánimo que acompaña, que puede acompañar a un primer acto, claro. Evidentemente, en la mayoría de los casos que se requiere habitualidad, se requiere reiteración, porque no tenemos, como en el ejemplo que le pongo, una prueba tan fehaciente que nos permite inferir el elemento de ánimo, ¿no? Una última advertencia sobre estos elementos del tipo distintos del dolo, elementos subjetivos del tipo distintos del dolo. No son elementos de la culpabilidad. Cuidado que muchos tipos de nuestro código, no son más que tipos de culpabilidad, son tipos que admiten una pena mayor por una culpabilidad mayor. También hay tipos que admiten una pena menor por una culpabilidad menor, la emoción violenta, claro. Pero cada vez que el tipo penal agrava una pena en relación al motivo, la agrava en razón de una mayor culpabilidad. Acá no es una mayor culpabilidad, acá es un hacia dónde o un especial ánimo. No es un motivo, el motivo es otra cosa. El motivo es de dónde, qué es lo que mueve a la realización de la conducta. Acá no es lo que mueve a la realización de la conducta, sino un elemento que está presente subjetivamente en la realización de la conducta. Por eso no confundamos los tipos que están calificados por elementos subjetivos del tipo distinto del dolo de aquellos que están calificados en razón de motivaciones que dan lugar a un mayor reproche de culpabilidad. En el homicidio calificado, el homicidio, el que matare a otro para cometer otro delito, es un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo. El que matare a otro por no haber obtenido es
un homicidio calificado en razón de una mayor culpabilidad. Estas distinciones tenemos que formularlas, tener cuidado de no confundir, porque estamos confundiendo entonces estaríamos confundiendo elementos del injusto con elementos que corresponden al juicio de culpabilidad.